La eutanasia, una forma de morir dignamente. Miles de personas escuchan a diario. Saludos, noticias, risas, chismes. Pero algo que cuando oyes te paraliza el cuerpo y el alma es la súplica de un familiar o amigo para que le ayudes a morir. La eutanasia es una decisión que toma un enfermo terminal para acabar con su sufrimiento, junto con la ayuda de su médico. En el país aún existe el debate dentro de sus tres grandes potencias, el Estado, la ciencia y la Iglesia Católica, para aprobar totalmente el procedimiento. El Código Penal colombiano autorizó el homicidio por piedad, afirmando que es válido siempre y cuando otra persona finalice el sufrimiento de otra, y la posible pena se contempla de 6 meses a 3 años, menor que la de 10 años por homicidio. El doctor Quintana explica la naturaleza del dolor. Yo no logro entender por qué hay que entender el dolor como algo que pudiera ser una especie de castigo para alguna falta que de pronto uno hubiera cometido y uno debiera llegar al final de su vida con los dolores y tolerándolos. Tan es así que, por ejemplo, la misma Iglesia Católica tiene un sacramento que se llama la extremaunción. ¿Qué existe en este sacramento? Es el acercarse un sacerdote al lecho del moribundo a poner en paz esa alma con Dios, ¿cierto? Entonces, si Dios está aceptando que los seres humanos pongan en paz su alma con Él, ¿por qué va a querer Dios? Me pregunto dentro de esta misma filosofía, ¿por qué ha de querer Dios el sufrimiento de un moribundo? Gustavo Quintana es un profesional de la medicina que ha realizado más de 240 de estos procesos médicos, entre eutanasias activas, pasivas y suicidios asistidos. La primera es la administración continua de medicamentos para llevar a cabo la muerte, y la segunda es cuando se abstiene el doctor de suministrar fármacos. El suicidio asistido es cuando se da la información necesaria al paciente para que él ejecute la acción. El encarnizamiento terapéutico es la defensa de los médicos a los cuestionamientos morales de la sociedad, porque ellos se encariñan con la persona y hasta hacen lo imposible por salvar su vida, administrando medicinas paliativas, que son los remedios, pero cuando es imposible, tratan de darle una muerte digna. Es la misma situación del famoso barquero Caronte de la Divina Comedia, que llegaban a la orilla de la laguna Estigia los muertos con unas monedas en la boca. Él tomaba las monedas, los ponía en su barca, atravesaba la laguna Estigia y los dejaba al otro lado, donde se suponía que estaba la eternidad, y yo me regreso. O sea, yo siento que yo soy un instrumento de algo que es inevitable en la vida, el morir. El doctor Juan Mendoza, presidente de la Academia Nacional de Medicina, explica la eutanasia en menores de edad. A muchos de estos niños y jóvenes les dan enfermedades terminales, pero dentro de lo establecido por la ley, una persona puede decidir sobre sí misma a partir de los 18 años. Eso tiene muchísimo que discutir todavía, porque el recién nacido es el dueño de su propia vida. Entonces, él todavía no puede resolver si quiere vivir o no. De manera que la discusión sobre los procedimientos en niños es algo que no se debe mezclar con la eutanasia como está definida en Colombia. Eso tiene que estudiarse más, eso tiene que analizarse muchísimo más, porque es un asunto sumamente delicado y hay que proteger ante todo a los niños. Aunque el miedo a morir es una constante en todos los seres humanos, se debe respetar la postura de una persona derrotada por una enfermedad terminal, como el cáncer, ébola, sida, enfermedades pulmonares, de riñón, de huesos, etc., y apoyarla en su decisión. Aunque nadie quiere que se vaya su familiar o amigo, él descansará en paz. Así lo expresó Consuelo Medina, voluntaria en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Claro, yo creo que todos tenemos miedo a morir porque no sabemos qué viene después. Podemos tener formaciones religiosas que nos hablan de cómo va a ser la muerte al otro lado, pero yo creo que el morir y dejar nuestros seres queridos o las cosas que consideramos importantes debe ser complicado. Entendemos que el proceso es un proceso crucial en la vida del paciente y de sus familias. Es difícil dejar ir a su ser querido, pero se debe respetar su voluntad, ser solidario con la causa y apoyarlo de la mejor manera, que es buscando la solución adecuada
independientemente de si son medicinas, eutanasia o lo que el paciente prefiera, porque él ya sabe que ha llegado a una etapa en la que se le dificulta vivir. Muerte digna realmente es la decisión de una persona de cómo quiere morir. Habrá personas que consideran que sufrir mucho va a halagar al Dios en el que ellos creen. Otras personas consideran que creen en un Dios que es misericordioso, amoroso y que no quiere ver esos dolores en las personas. Otras personas querrán cuidados paliativos para el final de sus vidas. Entonces, lo importante es que la persona pueda tener autonomía. El doctor Quintana, mejor conocido como Doctor Muerte, explica la mejor forma con la que ayuda a sus pacientes: la eutanasia. Yo voy a tomar la vena de un paciente en el mismo sitio donde se toman las muestras de sangre para los exámenes. Le coloco un suero. Cuando tengo ese suero colocado, voy a colocar en la vena un anestésico en una dosis doble. O sea que va a haber en el curso de 3 a 4 minutos una anestesia muy pero muy profunda que no le permitirá sentir al paciente absolutamente ningún dolor. Cuando ya se ha establecido esa anestesia tan profunda, se va a colocar otro medicamento en el siguiente minuto que es un despolarizador cardíaco que al llegar al corazón relaja el corazón. Al relajarse el corazón va a dejar de latir para enviar la sangre a oxigenarse en el pulmón. Entonces todo el contenido de oxígeno, que es la gasolina con la que vivimos, contenida en la sangre, se va a consumir más o menos entre 2 minutos y medio y 3 o 4 minutos. Y una vez que se agota todo el oxígeno, todos los procesos metabólicos de ese cuerpo se van a detener. Pero lo que los familiares van a observar es que su ser querido simplemente en un momento dado cerró sus ojos, se durmió, y cuando ya han pasado unos 10 o 15 minutos de que esto ha sucedido, yo le digo a su familia: él se fue hace 10 minutos. La gente generalmente se sorprende y me dice: doctor, pero si solo está dormido. Está dormido, pero en un sueño del cual ya no va a despertar. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Dinamarca y Suecia son países que ya aprobaron totalmente esta medida. En Colombia, esta legalización debe pasar aún por 4 debates. En la Comisión Primera del Senado, uno de ellos ya pasó positivamente. Se tiene un 25% de los votos a favor. Dejó fuera del término a personas en estado de coma y a menores de edad. Armando Benedetti, el líder de este proyecto, comenta que la sentencia C-39 fue con la que se aprobó la eutanasia bajo ciertos casos en el país, como el estado terminal, el hecho de que ya los medicamentos no funcionen y la doble aprobación por el médico y el paciente. Hace 11 años se legalizaron estos aspectos en la Corte Constitucional, pero aún queda mucho por debatir. Según la iniciativa, toda solicitud de terminación de la vida en una forma digna y humana o de asistencia al suicidio deberá hacerse por escrito, siempre que sea posible personalmente por el paciente. Este documento debe estar certificado por una notaría. ¿Y usted, señor oyente, de qué lado está? ¿A favor o en contra de la eutanasia? Un reportaje de María Fernanda Rodríguez.